Hola con todos, mi nombre es Darío Carrera, estudio en el Colegio Británico Internacional y les voy a hablar acerca del COI, que es el comentario oral individual, en el cual se escogió un fragmento al azar, en este caso de Federico García Lorca. El fragmento es de una de las obras más importantes de Lorca, que es La casa de Bernarda Alba. Pero primero les voy a contar un poco acerca del autor. Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898. Fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Se caracteriza y es conocido por su destreza en muchas de las otras artes y fue parte de la generación del 27 que se creó para conmemorar el fallecimiento de Luis de Góngora. Lorca fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española en el siglo XX. Como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español de la época, junto con otros autores que también formaban parte de la generación del 27. Federico García Lorca fallece el 18 de agosto de 1936, donde dio inicio la Guerra Civil Española. Lorca murió fusilado por las autoridades franquistas un mes después del golpe de Estado que había dado inicio a la famosa Guerra Civil Española. Lorca tuvo muchas obras que le caracterizaban, que le volvieron un fenómeno en la literatura. Muchas obras que se caracterizan por su habilidad de escribir. Tenemos Bodas de Sangre, una de las obras también más importantes de Lorca. Tenemos Poeta en Nueva York, La casa de Bernarda Alba, que es del que les voy a hablar el día de hoy. En 1914 Lorca empezó a estudiar en la Universidad de Granada, donde empezó a estudiar las carreras de Filosofía y Derecho. Y bueno, ahora un poco acerca del género en el que Lorca se caracterizaba, y era básicamente en el drama, ya que España en aquella época estaba viviendo muchas cosas que se veían reflejadas en todas las artes, que también influyó mucho en la literatura, ya que el régimen estaba dividido en dos partes. Y creo que es una de las razones por la que Lorca escribía mucho acerca de cómo vivía la sociedad en aquella época, ¿no? Y bueno, la casa de Bernarda Alba es una obra teatral dramática que fue escrita en 3 actos en 1936. La obra teatral no pudo ser publicada hasta 1945 en Argentina por la iniciativa de otros autores, y expone la historia de Bernarda al haber enviudado por segunda vez a los 60 años. Y ella decide vivir sus siguientes 8 años en el más riguroso luto. Y aquí también Federico García Lorca nos muestra un poco en las situaciones que vivían las mujeres en aquella época. En aquella época, como todos saben, era muy difícil que las mujeres puedan tener el mismo desenvolvimiento que los hombres. No tenían las mismas oportunidades ni tampoco el mismo estilo de vida.
Entonces Bernarda vive con ese resentimiento, se podría decir, y somete a toda su familia a que viva lo mismo. Los tenía como en una protección que ella creería que les iba a hacer el bien. Pues en la, en la novela, en la obra, Lorca describe en esta historia cómo era la España profunda a principios del siglo XX, caracterizada por una sociedad tradicional, como dije anteriormente, cómo la sociedad convivía en aquel tiempo, y obviamente una sociedad muy violenta que hizo que Lorca exprese cómo se sentía la gente mediante este texto y en otros, obviamente en muchos hábitos más. Eh, También nos muestra esta obra que el papel de la mujer juega un papel muy secundario. El papel de la mujer es secundario y que muestra rasgos también de fanatismo religioso y miedo a descubrir la intimidad, se podría decir así. Bueno, Bernarda tiene 5 hijas. Está Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela, que son criadas por su madre y 2 criadas. Entre estas se encuentra la Poncia, que es como el personaje, se podría decir, más importante de las criadas, que ha vivido bastante tiempo en el servicio de la casa de Bernarda, ha trabajado muchísimo tiempo para ella. Y básicamente entre ellas se destaca toda la obra, donde básicamente esta obra habla de amor, de infidelidad, de hipocresía, de fanatismo, cosas que eran algo normal para aquella época. También cómo las familias vivían en ese entonces. La crítica que tiene esta obra es cómo maneja Lorca el parámetro temporal asociándolo al espacio escénico, ya que la mayoría del tiempo o en toda la obra, todo lo que sucede es dentro de la casa de Bernarda. Y ahí también es cuando nos demuestra el encierre que tenía la familia entera. Lo que Bernarda no se daba cuenta es que lo que ella estaba haciendo era muy malo para todos. Y es por eso que eh, la mandaba a las criadas a cuidar a su madre, ya que su madre tenía otra mentalidad y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal porque ella había vivido toda su vida así. Entonces, a medida que avanza la narración de la obra, la acción se adentra en la casa y simbólicamente en el alma de sus 5 hijas. Básicamente es cómo viven ellas el día a día y cuáles son sus problemas. La obra usa un lenguaje muy cotidiano, usa muchos refranes, mucho lenguaje, se podría decir, cotidiano antiguo. El tono en el que se basa la historia es alto, tiene un poco de realismo en lo que es la historia, en sí, la sociedad de España. Y se podría definir como un realismo poético. Muchas veces en el cuento, en el fragmento, podemos ver que los personajes que más tienen, como se puede decir, protagonismo es la Poncia, Adela, y que es básicamente
cómo discuten en que Adela quiere ser diferente y quiere aprovecharse de su juventud, y cómo la Poncia le aconseja que lamentablemente su madre no la va a poder entender. Adela está viviendo y pasando el periodo de adolescencia en el que quiere vivir, quiere explorar y tiene muchas limitaciones en casa. Y eso también le genera problemas con la hermana, con la mayor, ya que se termina enamorando de Pepe el Romano, que es un personaje joven que se va a casar con su hermana mayor. Y ella no está de acuerdo. Ella comete una infidelidad y luego termina causando el suicidio, que creo que también es un factor que hace que esta obra sea dramática. Y bueno, este fue mi comentario oral individual. Muchas gracias.